San Juan. Tama ajinov yaha. Jesús uyare jutiyobu. Nimuyar arak. Uyoyobobu ninuk neninata chiobu. Yi hachirobu achuwa noktanipat. Nen iguacu bichirar che machi akapaji machi achamobu. Mamashi tua ulokse tanikabwa uyak en nitata. Yi hachir aish abyum tamat tunor etata yinen intoro ron taka. Uyoroner katata. Para conocer a una persona hay que acercarse a la persona, tener relación, escucharla, porque sin escuchar a las personas no las podemos conocer. Especialmente cuando estas personas son líderes, hay que escucharlas para conocerlas, discernir y ver si vale la pena seguir aquello que ellos presentan como programa de vida para una comunidad, para un pueblo. Porque también en el campo político hay tanta gente charlatana que dice cosas que no son y engañan a la gente y terminan votando por esa gente. Hoy es el domingo del Buen Pastor y Jesús es el Buen Pastor. Y nos dice el Evangelio que las ovejas conocen su voz. Es decir, nosotros conocemos su voz. ¿Por qué? Porque lo escuchamos. Escuchamos su palabra. Y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. Y precisamente de eso se trata, de saber entrar en contacto, en relación de amistad con Jesús, escucharlo para conocerle y seguirle. Jesús no es cualquier líder. Y hay líderes falsos que no dan vida a aquellos que le siguen. Miren el desengaño con nuestros gobernantes. Nos han pegado la gran tonteada y se han servido ellos mismos y a sus grupitos, pero al pueblo no. Cuando hablamos de Jesús, hablamos realmente de seguirlo a Él, que es nuestro Dios y Salvador. Y no podemos seguir a Jesús si no le conocemos, si no escuchamos su palabra. En medio de tanta situación triste que hay en el mundo por las guerras, por las grandes migraciones, por las grandes injusticias,
pero también aspectos buenos de gente que realmente se esfuerza por servir a los demás. En este día del Buen Pastor, que es la 59 jornada de oración por todas las vocaciones en la iglesia, nuestro pastor, el Papa Francisco, nos ha dirigido un mensaje que nos hace reflexionar tanto, porque cada uno de nosotros, llamado por Dios, tiene vocación a la salvación y al servicio. Y por eso el Papa toca 5 puntos que nos ayudan bastante. Primero, llamados todos a ser protagonistas de la misión. Segundo, llamados a ser custodios unos de otros y también de la creación. Tercero, llamados a acoger la mirada de Dios que nos mira con amor. Cuarto, llamados a responder a la mirada de Dios, también con amor. Y último punto, convocados, llamados para edificar un mundo mejor. Miren, mis hermanos, estamos todos llamados a ser protagonistas de la misión. La misión en la iglesia no es solamente para el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los catequistas, los delegados. A todos el Señor nos llama a ser misioneros y a hacer presente el amor y la salvación en Cristo en medio del ambiente, en medio de la comunidad, en medio del mundo en el que vivimos. Y la misión en la iglesia nos corresponde a todos según sea nuestra propia vocación. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser custodios unos de otros y custodios también de la creación de la casa común. Uno no es vigilante del otro, uno es hermano del otro y por eso somos custodios, es decir, lo cuidamos para su propio bien y hacemos el bien a los hermanos. Y por eso el Papa insiste que la vocación al servicio nos lleva a interesarnos por los hermanos, a favorecer todo aquello que sea bueno, y en ese sentido somos custodios. Pero también somos custodios de esta casa común, de esta naturaleza que le estamos destruyendo cada vez más. Miren el relajo ambiental que hay, que le llaman desequilibrio ecológico. Y tanto desastre que ha habido. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos destruido la naturaleza. La naturaleza nos da de comer, pero si descuidamos la casa común, no vamos a tener lluvia ni comida. Por eso somos custodios, cuidamos la casa común, porque la casa común es la casa de todos y nos interesamos por los hermanos. En el tercer punto, el Papa nos llama a acoger la mirada de Dios. Dios nos ve y nos ve con amor.
Miren ustedes en el Evangelio a un joven rico que aparentemente era bueno. ¿Qué de hacer para tener la vida eterna? Y nos dice el Evangelio que Jesús lo vio con ternura, lo vio con amor. Pero este joven rico, cuando Dios le pidió a él que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, a eso lo había llamado. Ya no quiso, ¿por qué? Porque era un gran egoísta. A nosotros posiblemente el Señor no nos va a pedir que vendamos nuestra casa y que dejemos a la familia sin la casa. Ahí está Lencho, que es carpintero, no le va a pedir que venda todos sus fierros de carpintería y ya no tenga para trabajar y dar de comer a sus hijos. Pero el Señor nos pide algo y nos mira con ternura. Y por eso estamos llamados a acoger la mirada de Dios. El Papa nos pone dos ejemplos. Miguel Ángel era un gran escultor en el Renacimiento. Hizo grandes obras de arte, era pintor también. Decía Miguel Ángel que en el bloque de piedra ya está la estatua. Y lo que hace el escultor, ¿qué es? Descubrir aquello que ya estaba ahí. Un pensador chino dice que en la semilla ya está el árbol. En el huevo ya está el águila. Hay potencialidades y hay poder. También en cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos la potencialidad y la fuerza para amar y servir. Miren, en aquella doncella, en aquella muchacha virgen de Nazaret, el Señor ya había visto a la madre de su hijo y la miró con amor y ella respondió. En Saulo, aquel perseguidor de la iglesia, Cristo lo miró con amor, se convirtió y se hizo el gran evangelizador, San Pablo. En Leví, el publicano y pecador que cobraba los impuestos, el Señor lo vio con ternura e hizo de él a Mateo el evangelista. Y el Señor a nosotros nos está mirando con ternura, con amor. Y hemos de acoger y recibir esta mirada de Dios. Dios nos está llamando. Hoy estamos pidiendo por todas las vocaciones en la iglesia. Vocaciones al sacerdocio, que nos hacen falta sacerdotes. Vocaciones a la vida religiosa, masculina y femenina, para que sean señal del amor de Dios en medio del mundo con su servicio. Vocaciones al santo matrimonio, porque no se trata solamente de tener pareja, porque hay que tener pareja puro tubo, no. Es una vocación a ser testigos del amor y de la vida en las comunidades. Nos hacen falta vocaciones a los servicios, a los ministerios, catequistas, delegados, ministros de la comunión,
servidores en los grupos. ¿Por qué? Porque en la misión en la iglesia todos somos protagonistas y responsables. En la iglesia hay chance y servicio para todos. Es que los que leen son cuelludos, tienen cuello con el Padre. No, es cuestión de servir. En la iglesia no sirve el que no quiera, pero todos somos responsables en la misión. Entonces, Dios nos está viendo. Acojamos la llamada. Pero también estamos llamados a responder a la mirada de Dios. Si Dios nos ve con amor, acojamos la mirada, pero también respondamos. El Papa nos pone el ejemplo de un doctor en Venezuela, que ahora es beato. El doctor Gregorio Hernández Cisneros. Él, siendo médico, quiso ser monje, quiso ser sacerdote, pero por motivos de enfermedad no pudo. Lo intentó varias veces y después se convenció de que su vocación no era esa. Su vocación era ser médico y servir con amor a los más pobres. Y le tocó vivir cuando estaba la pandemia de la gripe española, que se llevó millones de gente, como nos está sucediendo con la pandemia. Y una vez que había ido a la farmacia a comprar medicina para una viejita muy pobre, una moto lo atropelló. Miren el final que tuvo. Atropellado por una moto, final para este mundo, pero el final lo tiene en la gloria de Dios. Es beato. Y nuestra vocación para todos es el servicio de amor. Y por último, el Papa nos dice que estamos convocados para edificar un mundo mejor. Los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los esposos en familia, aquellos que sirven en la iglesia como catequistas, como delegados y tantos servicios que hay, todos nosotros estamos llamados desde nuestra propia situación, desde nuestra propia casa, desde nuestra propia comunidad, aquí en Jocotán, a edificar un mundo mejor. Y esta es misión que tenemos todos. Qué hermoso lo que nos dice la segunda lectura del Apocalipsis, cuando presenta a aquellos que vencieron toda persecución y tribulación y ahora están coronados por el Señor. Qué hermoso, mis hermanos, cuando nosotros, respondiendo a la mirada de Dios, a su amor, a nuestra propia vocación, a pesar de las tribulaciones y las dificultades que todos vamos teniendo, somos capaces de perseverar en el amor. Y a todo esto nos llama el Señor. Que Dios nos dé la luz de su Espíritu para poder ir aclarando más nuestra vida y ver a qué nos llama el Señor en nuestra vida de todos los días. Y que el Señor nos dé la fuerza de su Espíritu para no desfallecer cuando tengamos las dificultades. El que persevere hasta el final, ese se salva. Dios nos está viendo porque nos está amando. Acojamos su mirada y respondamos a la llamada que Él nos
hace.